Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Damos gracias al Señor. La Biblia dice que le demos gracias al Señor siempre, en todo y por todo. Un día más que nos podemos congregar en pos de Dios, en pos del Espíritu y en pos de su palabra, lo más grande del universo. Su nombre, Él y su palabra. Esa es la congregación más grande, porque ¿cuántos hay que se congregan? Creo que están perdiendo el tiempo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, mormones y cantidades de sectas a nivel mundial se congregan sagradamente, en comunión entre ellos, pero Dios no está por ningún lado. Así tristemente hay mucha iglesia que se congregan, comunión entre nosotros, pero no están. Dios no es lo más importante. Su palabra tras las espaldas. Su vida independiente de Dios. Entonces, la comunión más grande que existe es con Dios y con su palabra. Porque si hay comunión con la palabra, si hay obediencia a la palabra, si hay sujeción y sumisión a la palabra, entonces hay sujeción a Dios. Por eso es que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Muy importante, hermanos, la comunión más grande es con Dios y con su palabra. Vivir a Cristo. Usted puede estar en la iglesia años, muchos años, toda una vida y no vivir a Cristo como la gran mayoría. O congregarse, porque el Señor dice que hay que congregarse. Y vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Vivir para honrar a Cristo. Entonces, Él nos dejó muchos ejemplos. Así que, bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante enseñanza sobre si los fundamentos de Dios están siendo destruidos, o están siendo tirados a las espaldas, o están siendo pisoteados, o si no los estamos usando los fundamentos de Dios, porque el Señor dice que hay fundamentos, pero que hay unos que escogen un fundamento y hay otros que escogen otro. Hay unos que edifican en algo y otros que edifican en otra cosa diferente. Entonces, muy importante, hermanos, si los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? ¿Qué debemos hacer usted y yo si somos hijos de Dios? Si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de arriba, ya no de voluntad de carne, papá y mamá, de voluntad de sangre, papá y mamá, sino de Dios. Juan 1:12. Muy importante. Nacimiento de arriba. Pero es que la Biblia dice que nosotros somos nacidos de arriba, nacidos del cielo. Ya no de padre ni de madre, sino de Dios. Es muy importante. Y si somos nacidos de Dios, ¿qué es lo más normal? ¿No dice el Señor creo que es Malaquías 1:6? El Hijo, somos nacidos de Dios. El Hijo honra al Padre. El siervo, el esclavo, el trabajador honra a su patrón, a su Señor. Y el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Se tiene que ver. La veíamos en Pablo, en Pedro, en cada uno de ellos, cómo fueron transformados con el nuevo nacimiento, naciendo del cielo. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué no honramos a Dios? ¿Por qué no vivimos para honrar al Señor? ¿Por qué no vivimos para honrar lo que Él más engrandeció en todo el universo? Su palabra. Él engrandeció su palabra sobre todo. Entonces, muy importante, hermanos, que el Hijo debió honrar al Padre. Y si usted y yo somos hijos de Dios, dice Él, ¿cómo así? El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, tu Dios, ¿dónde está mi temor? Temor de Dios, temor reverente. Entonces, tan importante, hermanos, entender la palabra.
a congregarnos porque es domingo, porque es el primer día de la semana. Y hay gente que inclusive se congrega toda la semana. La mayor parte del tiempo es perder tiempo, porque no hay entendimiento, y si no hay entendimiento no hay resplandor, no resplandecemos. Y el Señor dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Eso yo lo he probado y comprobado con mi propia vida. Cuando me congregaba, servía y todo, y sin entendimiento. Qué importante es entender la palabra. Qué importante es poder llegar a conocer a Dios, irlo conociendo. Porque es infinitamente imposible conocer la plenitud de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. El que lo ha recibido a Él, ha recibido al Padre. El que lo honra a Él, honra al Padre. El que lo rechaza a Él, rechaza al Padre. Mire, fundamento y entendimiento de la palabra, no tanto legalismo y tanta religiosidad, que es un sometimiento a hombres, a concilios, a credos creados por el hombre, porque a la palabra le agregan mandamientos de hombres por montones, y la gente antes defiende eso. Que falta de entendimiento, que falta de temor de Dios, que falta de cordura, defender a sus pastores que los llenaron de mandamientos de hombres, que falta de respeto para con Dios, y los defienden a muerte. Conozco mucha gente así, inclusive en mi familia. Qué tremendo, qué falta de entendimiento. Entonces, si no hay entendimiento, no hay resplandor. Y lo que estamos hablando, lo que va a seguir aquí, o que venimos estudiando, es que sin entendimiento no hay nada. Por eso es que el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, no han entendido que el llamar a Cristo Señor implica una cantidad de cosas, porque Señor es dueño, es amo, es el dueño de todo. Eso es Señor, es Dios, es el que está por encima de todo. Por eso era que César se hacía, o los césares romanos se hacían llamar Señor. Y a todo el que no confesaba que César era Señor porque tenían a Cristo como Señor, lo mataban y le daban la oportunidad. Niega a ese Señor tuyo, porque solamente tu Señor es César. Y no niego a mi Cristo, no lo niego, Él es mi único Señor. Ahí me los mataban, los prendían, los sacrificaban. Entonces, muy importante que podamos seguir entendiendo estos fundamentos que están por fuera de la religión. La religión no cabe aquí, ni el legalismo cabe aquí. Palabra interpretando la palabra. Y a eso es que nos hemos abocado hace rato. Y así venimos trabajando. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno por usted. Que haya personas que se esfuercen en darle el alimento como es. Porque el verdadero pastoreo, como le dijo el Señor a Pedro 3 veces, me amas, apacienta mis ovejas. Pacer, darles el mejor alimento. Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Alimento, no habla sino de alimento, puro alimento. Entonces, por supuesto que está la llamadita, que está el amorcito, que está, en fin, lo que debe ser abierto, dispuestos, en comunión, dispuestos para ayudar, para bendecir, para un consejo, para lo que demanda el Señor. Siempre tiene que ser, o si no, entonces, ¿qué es? Pero si la gente no usa los recursos, no es culpa del pastor. Es muy importante, hermanos, si los fundamentos de Dios son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? Salmo capítulo 11, versos 1 y 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo deshizo mi alma, dice el rey David, a sus siervos, sus trabajadores, que escape al monte cual ave? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿O qué debe hacer el justo? O sea, él mismo se declara como uno de esos que tiene algo por hacer o que debe hacer algo. Por eso se les queja. ¿Cómo me dicen a mí que huya? ¿No ve que están siendo destruidos los fundamentos? ¿Nos escondemos? Los que Dios nos entregó esta responsabilidad no nos la entregó David, es el Espíritu Santo el que nos la está entregando a David y a nosotros a través de David.
Si nosotros los justos vemos que los fundamentos están siendo destruidos, que nosotros mismos somos participantes de ello, ¿qué debemos hacer si somos justos? Si somos hijos, ¿debemos honrar al Padre o no? Eso es lo que dice la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, tu palabra reclama de nosotros entendimiento. Sin entendimiento es imposible honrarte, es imposible agradarte, es imposible, Señor, vivir agradecidos contigo. Es imposible crecer en el conocimiento de ti y poderte dar la gloria que es debida a ti, al Dios eterno, al dueño del universo, al creador del universo. Tú lo demandas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y ayuda a que esa palabra de entendimiento haga rema en nuestras vidas, porque solo así habrá transformación, vida del Espíritu, señorío contra el pecado y sujeción y sumisión a ti y a tu bendita, preciosa y eterna palabra. Dios mío, te bendecimos y te damos toda la honra, Señor. Solo tú la mereces, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Miremos al Señor, hermanos, enseñando acerca de dos fundamentos y cómo edificar y cómo se edifica en cada uno de ellos y las consecuencias de edificar en un fundamento o edificar en otro fundamento, porque todo eso trae consecuencias, hermanos. Muy importante que nosotros tengamos presente que nuestras decisiones traen consecuencias. Toda decisión que usted y yo tomemos trae consecuencias, y todo esto tiene que ver es con decisiones. El Señor está mostrándonos aquí de cómo edificar nuestra vida. Hay dos fundamentos que el Señor nos habla. Y por eso dice entonces en Lucas 6:46, que lo comenzamos a ver, simplemente leímos ese verso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Obvio, hermanos, es muy importante poder entender, hermanos, la queja del Señor, porque el Señor lo que está haciendo es quejándose. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Por eso dice el Señor, el Hijo honra al Padre, el trabajador, el siervo honra a su Señor. Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, tu Dios, ¿dónde está el temor de mí? Si no existe. Muy importante, es obvio, el Señor tiene toda la razón. ¿Ves? Es muy importante que usted y yo podamos, mire, usted se mete al internet y busca qué significa la palabra Señor, y ahí le va a dar todas las respuestas, todas estas respuestas. La palabra Señor implica obediencia absoluta, servicio a ese Señor. Implica, en el caso de Dios o en el caso de cualquiera que es Señor, pero imagínense en el de Dios, que Él tiene dominio, gloria, reino sobre nuestra vida. Eso fue lo que se le dio en Daniel capítulo 7, verso 13. Dominio, gloria y reino. Dice, para que todas las naciones lo honren, se sujeten a Él. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros podamos ver lo que ve el Señor y cómo ve el Señor. El que no acepta la palabra Señor, hermano, eso implica
Si usted y yo no aceptamos esa palabra en nuestro Rey, en nuestro Dios, entonces eso implica que no lo podemos llamar Señor, Señor, porque eso trae unas responsabilidades para nosotros, el hecho de que Él sea Señor. El hecho de que Cristo sea Señor de nuestras vidas, entonces Él tiene promesas cuando estamos bajo Él, bajo su voluntad, bajo su señorío, bajo su dirección, bajo su amor, bajo sus propósitos, bajo sus planes. Entonces, si estamos, usted y yo somos de ese reino, el Señor nos defiende. El Señor tiene promesas preciosas, presentes y futuras y eternas para nosotros, si Él es Señor. Si no es Señor, entonces nada de eso es para nosotros. Entonces es muy importante, por eso Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Dios, ¿dónde está mi temor? Es muy importante porque toda la iglesia cristiana y toda la iglesia del mundo llama a Cristo Señor, Señor. Es muy importante. Pablo, antes de su conversión, tenía un Señor, nosotros sabemos. El Señor de Pablo era el judaísmo, era la ley judaica, ese era su Dios, su Señor, por el cual vivía, por el cual respiraba. Dice que respiraba odio contra los cristianos. Pablo, esa era su vida, ese Señor, el judaísmo. Por él mataba e iba de país en país a pie, hermano, en esa época a pie, buscando simplemente creyentes para llevarlos encadenados y a lo mejor matarlos. Ese era su Señor, el judaísmo, su creencia, su ley. Esa era su vida, esa era su pasión. A eso estaba dedicado Pablo. Pero una vez que conoció al Señor, ojo, al Señor con S grande, mayúscula, o con letras mayúsculas, su vida, su fe, su pasión, su dedicación, su servicio, su amor, todo su ser cambió y vivía únicamente para agradar a ese Señor Jesucristo. Cuando se lo encontró en el camino a Damasco, que se le apareció el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él mismo lo reconoció como Señor y le dijo: Señor, que tú quieres que yo haga. Inmediatamente sujeción y sumisión absoluta a Cristo. Y de eso prueba todo el Nuevo Testamento. Lo podemos leer en cada carta del Nuevo Testamento. Todo, 13 cartas más Hebreos. Tremendo. Cada carta dedicada al Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Pablo. No, ya no. Ahora vive es Cristo, mi Señor, en mí. Y todo lo que vivo en la carne, los azotes, las que me apedrean, que me quieren matar, lo vivo creyéndole a Él en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, mi Señor. No pretendo conocer nada entre vosotros, sino a Cristo y al crucificado. Cada día muero por Él. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos, estoy hablando de entendimiento, no de religión ni de legalismo, entendimiento. Si no entendemos eso, vamos a seguir siendo los mismos religiosos que van años perdidos, porque Cristo no es Señor de nuestra vida. Miremos el ejemplo de Pablo. Y la Biblia dice que el que dice que está en Cristo, dice, debe andar como Él anduvo. Y Él no anduvo en fornicaciones, ni en mentiras, ni en chismes, ni en idolatrías, ni en avaricias, ni en todo lo que camina la mayoría de la iglesia hoy en día, ni en las cosas del mundo, la pasión por el mundo, la pasión por las cosas del mundo. Así no vivió el Señor. Su pasión, la pasión de Cristo era el Padre. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine lo que Él me entregó para terminar. Y Él lo terminó a la perfección. Y en la cruz le dijo: Padre, todo lo he consumado, todo. Y también le dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muy importante, hermanos. Señor, Él es Señor de nuestras vidas. Entonces, muy importante que usted y yo podamos entender que Cristo es nuestro Señor. Pero, muy importante que tiene que haber un cambio, hermanos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida una vez que lo reconocemos a Él como Señor. Porque la gran mayoría de la iglesia, mucha gente que yo conozco no lo ha reconocido jamás como Señor. Sus vidas lo dicen.
su pasión lo dice que no es el Señor, sino son otras cosas. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante que nosotros podamos entender de que el Señor no quiere tanto bla bla bla, ni tanta religiosidad, ni tanto mensajito cristiano. Todo eso son cosas, hermano, que no tienen ningún valor para Dios si verdaderamente nuestra vida no es Él, si Él no es nuestro Señor. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué? ¿Por qué no me temes? ¿Por qué? Porque yo no soy tu Señor, porque hay otro Señor en tu vida. Hay otras cosas más importantes que yo. Como dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia. No, hay cosas primero que yo, primero que Dios, primero es que el Señor. Eso es lo que Él nos dice. Y eso es lo que nos acusa Pablo con su ejemplo. Entonces, llamar a Jesús Señor es solo una declaración religiosa. Religiosa absolutamente. Si nunca se hace una diferencia en nuestra vida. Como Pablo. Mire que hubo una gran diferencia. Una vez que Pablo nació de nuevo, su Señor cambió, su vida cambió, sus decisiones cambiaron. La importancia de las cosas, el orden de vida cambió. Su caminar cambió, su manera de pensar cambió, todo su ser fue transformado. Por eso es que dice que el nuevo nacimiento, dice que el que está en Cristo, o sea, para el que Cristo es Señor, está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, a partir de ahí, como con Pablo, todas son hechas nuevas. Nuevo caminar, nuevas decisiones, la voluntad de mi Padre, eso es lo nuevo. Antes era mi voluntad y la voluntad del mundo. Entonces, muy importante, hermano, aquí todo es hecho nuevo. Entonces, muy importante que llamar al Señor implica un cambio, una transformación, porque es que ese Señor no solamente se llama Señor como César, que lo llamaban Señor, pero no hacía nada más, era un pobre hombre con poder, eso es lo único que tenía. Pero en cambio el Señor nos envía el Espíritu Santo, ¿para qué? Para lograr lo que logró en Pablo, el Espíritu Santo y su palabra, lograr la transformación que hace esa palabra que es perfecta, que es viva, que es eficaz, que es Espíritu y es vida, logra entre el Espíritu Santo y su palabra, que es el mismo, transforma, vivifica, nos hace una metamorfosis en nuestras vidas, hermano. Entonces por eso es que el Señor con toda autoridad nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Muy importante, hermanos, porque sin eso no hay absolutamente nada, hermanos, nada. Así que, qué tremendo, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Así debe ser, hermanos. Así debe ser. Qué importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Llamar a Jesús Señor. Solo una declaración religiosa, hermanos. Muy importante que lo entendamos. Si nunca hace diferencia en nuestra vida. Así que, muy importante. Si importa, como oímos. Porque el Señor les dice, claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, cuando el Señor está hablando, es importante cómo oímos. Oír la palabra, cuando usted y yo escuchamos la palabra, oírla como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Si importa lo que oímos, porque hoy en día han cambiado la palabra del Señor y le han agregado todo tipo de filosofías y mandamientos de hombres. Entonces si importa lo que oímos, que sea del Señor, y si importa, lo más importante, entender lo que oímos. Porque si no entendemos lo que oímos, hermanos, no nos edificamos. Muy importante, no hay edificación. Necesitamos entender la palabra.
Sigue diciendo en el verso 47, todo aquel que viene a mí, muy importante, no a una religión, no a un concilio. Cuando usted se casa con ciertos concilios, con ciertas iglesias, usted no está viniendo al Señor, sino a ellos. Y ahí le dan una formación, un lavado de cerebro, no de la palabra. Por eso el Señor dice aquí, todo aquel que viene a mí, no que viene al pastor, ni que viene a cierta iglesia, ni a un concilio, es al Señor y oye mis palabras. Entonces está hablando, muy importante, la palabra eterna, la que Él engrandeció sobre todo el universo. Oye la palabra, o sea, la valora como la palabra del Señor. Y dice, no se queda simplemente en un oidor, sino que y las hace, las pone por obra, obedece lo que dice el Señor. Dice, os indicaré a quién es semejante. Entonces, qué importante que en este caso, entre los dos fundamentos que generalmente la iglesia ha quebrantado el fundamento de Dios, ha tirado la palabra de Dios tras sus espaldas. Y el que oye al Señor y hace lo que el Señor dice, Él nos dice aquí, les voy a mostrar lo que sucede con esa persona que oye al Señor y obedece su palabra. Entonces, muy importante, porque de todo aquel que oye al Señor, de todos aquellos que oímos al Señor, que oímos la palabra inspirada de Dios, la palabra que Él engrandeció sobre todas las cosas del universo, Dios espera de los que lo oímos una respuesta positiva. Muy importante que entendamos esto, entendimiento. Dios siempre espera, cada que usted escucha la palabra o yo escuchamos la palabra, Dios espera una respuesta positiva. Positiva. O sea, una respuesta que esté de acuerdo con el poder de su palabra, con el poder vivificador de su palabra. Entonces, respuesta positiva de todo aquel que oye su preciosa palabra. Muy importante. Pero no puede ser que todavía después de muchos años, muchos de nosotros, oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Son los pensamientos de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a estar en los caminos de Dios. Entonces, muy importante. Muy importante. Muchos años escuchando la palabra de Dios o los pensamientos de Dios. Y sigamos, hermano, con nuestros pensamientos, o sea, que los pensamientos de Dios, que Él dice que son más altos que nuestros pensamientos, y los caminos de Dios, que Él dice que son más altos que nuestros caminos, después de muchos años en la iglesia, siga siendo así. Los pensamientos de Dios en el cielo con Él y los caminos de Dios para Él y para su Hijo, y usted y yo sigamos a un nivel inferior. O sea, que nuestros pensamientos no sean los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no sean los caminos de Dios. Aunque Él dice que son más altos sus pensamientos y más altos sus caminos que los de nosotros, pero eso era antes de Cristo. Antes de venir al Señor, antes de que Él nos hiciera hijos y nosotros fuésemos, como dice claramente el nuevo pacto, nosotros sus hijos y Él nuestro Señor. Cuando dice que haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con los padres, el pacto que ellos desecharon mi palabra, la tiraron tras sus espaldas, la pisotearon y no obedecieron mi palabra. Haré un nuevo pacto, dice, pondré mis leyes, mis palabras, mis pensamientos en vuestra mente y mis caminos en vuestro corazón. Y a partir de ahí vosotros seréis mis hijos y yo seré vuestro Dios. Entonces es muy importante que es imposible, hermano, ante la respuesta que Dios espera de nosotros, que
nosotros lo llamemos Señor, Señor, y que los caminos de Dios sigan siendo los caminos de Dios y no de nosotros, y los pensamientos de Dios no sean nuestros pensamientos. No es lo que Dios espera. Porque Él dice claramente en el nuevo pacto que los pondría en nuestra mente y en nuestro corazón los escribiría, y a partir de ahí ya los pensamientos de Dios no están en el cielo con Él, ni sus caminos están en el cielo con Él, sino que están dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cómo es posible que después de tantos años, hermano, de tantos años, nosotros no tengamos los pensamientos de Dios ni los caminos de Dios? Porque la Biblia dice claramente que tengamos la mente de Cristo, y la mente de Cristo era la mente de Dios. Los caminos de Cristo, el andar de Cristo, el vivir de Cristo eran los caminos de Dios. Entonces, al nosotros tener la mente de Cristo, automáticamente deberíamos tener la mente de Dios. Muy importante, hermanos, entender la palabra. Esto es entendimiento de la palabra, para que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios sean los nuestros. Y mire un ejemplo muy importante, muy importante. Veamos cómo Dios mismo, mire, cómo Dios mismo pone un ejemplo tremendo entre el poder vivificador del agua, porque todo en el planeta Tierra subsiste por el agua. Sin agua estamos muertos. Sin agua no hay plantas, sin agua no hay vida. El agua es la vida de todo. Todo depende del agua. Nos morimos sin el agua. No hay alimentos sin el agua. No hay nada. Y Dios nos pone un ejemplo en su palabra sobre el poder de vida del agua y el poder de vida vivificador de su palabra. Y así como la gente no puede vivir sin agua, el Señor está dando un ejemplo aquí de que usted y yo no podemos vivir sin la palabra de Dios. Aunque muchos dicen ser cristianos, lo llaman Señor, Señor, y no viven por la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene poder en sus vidas. Muy importante que reflexionemos en esto. Esta palabra es tremenda, porque nos sacude el cimiento de nuestra religiosidad, de nuestro legalismo, de nuestra mentira por años. Muy importante. En este ejemplo, Dios nos pone a un lado el poder de vida que da vida, el agua. El poder de todo, que todo se muere sin agua. Y el poder vivificador de su palabra, la que Él engrandeció sobre todas las cosas del universo, para que vivamos por ella, para que ella sea nuestros pensamientos y ella nos lleve a los caminos de Dios, pensamientos y caminos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios pone el ejemplo de cómo la palabra, ojo, muy importante, la compara con el agua. Cuando el agua riega la tierra, nada hacemos con tener el agua en un contenedor. Y usted tiene el jardín o tiene el cultivo ahí y usted tiene un carro tanque y lo deja en el carro tanque. ¿Qué le va a pasar a esos cultivos? Que se van a morir. ¿Qué le va a pasar a usted y a su familia si no toman agua? Que se van a morir, nos vamos a morir. Entonces por eso el Señor pone el ejemplo no simplemente del agua, sino que cuando el agua viene y riega la tierra y la nutre, eso mismo hace la palabra. La palabra en un libro al que simplemente lo cogemos para llevarlo un domingo a un lugar, escuchar una palabra en donde le decimos a todo amén, o sea, así es Señor, yo lo acepto y lo vivo y lo pongo en práctica. Eso es lo que significa amén, si no lo sabíamos, hermanos. Amén. Muy importante. Muy importante. Amén significa, Señor, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo acepto, es mi vida, lo recibo para mí y lo pondré en práctica. Amén, Señor. Eso es lo que significa amén, hermanos. Muy importante que entendamos,
Porque si no entendemos, seguiremos la misma religión, de lo cual yo me cansé, hermano. Cansado totalmente de tanto legalismo y tanta religión. Para poder vivir a Cristo. Para poder vivir su palabra. Para hacer su palabra la fuente de nuestra vida, el poder vivificador de nuestra vida. Eso es la palabra, y por eso Dios aquí lo compara. El agua, cuando el agua riega, nada se gana usted con tener el agua en la casa y no usarla. Nos quedamos llenos de mugre, no nos podemos limpiar todos los días con perfume. El agua es la que limpia, el agua es la que limpia el alma, el agua es la que limpia nuestra mente, el agua es la que limpia nuestro ser interior, el agua es la que limpia y mantiene limpio al nuevo hombre. Necesita agua, pero el agua de la palabra, así como la persona necesita el agua para su vida diaria. Entonces, el agua tiene poder cuando riega. En un tanque no tiene ningún poder. Ahí en el tanque, sin moverse, el agua misma se pudre. Así como dice el Señor que la letra mata. Esto, tragando letra y tragando letra, sin entendimiento, mata. Por eso mire la gran mayoría de la iglesia, que Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La gran mayoría de la iglesia le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que el Señor dice. Muy grave. O sea que el agua no tiene efecto, no tiene poder. ¿Por qué? Porque en un tanque, el agua no es para estar en un tanque, el agua es para estar regando, para estar dando vida, para que la tomemos. Así es la palabra. Por eso cuando nos congregamos, por eso dice el Señor, si oyeres hoy mi voz. Hablando del agua de vida, la palabra. Por eso dice que de su interior correrían ríos de agua de vida para él, para su familia y a través de ellos, para el mundo. Es muy importante, hermanos, que entendamos el poder y cómo Dios compara el poder del agua con el poder de su palabra. Porque por la palabra Dios creó el agua y lo creó todo. Pero más grande que el agua es la palabra. Entonces, muy importante que Dios nos pone un ejemplo tremendo, pero cuando se pone por obra esa agua, cuando se le da lugar a que esa agua riegue, a que esa agua de vida, o si no se muere todo. Así dice el Señor, que sin la palabra nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Isaías 55:10, miren lo que dice, muy importante. Porque como desciende de los cielos la lluvia, en los cielos, y la nieve, agua, y no vuelve allá, sino que primero, o sea, el Señor está hablando del agua, pero el Señor está diciendo que el agua cuando baja no vuelve arriba, no vuelve nunca, sin antes dar vida, sino que primero riega la tierra. Entonces, si el agua que viene no riega la tierra se muere, no hay vida, no morimos. Y la hace germinar, o sea, le da vida, hace que produzca vida y que saque un producto. ¿Pero por qué? Porque no simplemente bajó y subió, no sube, sino que primero viene y riega todo, le da vida a todo, es el agua, H2O, el agua. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Por eso es que usted ve el producto a través de todo el planeta Tierra. Las cantidades de millones y millones de contenedores que viajan por el mundo, llevando el alimento, llevando semillas, comercio entre los países. ¿Por qué? Porque eso lo produce el agua. Sin el agua nada de eso existe, ni nosotros existimos. Y Dios está comparando su palabra con esa agua, pero con esa agua que no simplemente sube, sino que logra un propósito, regar la tierra, la riega, la hace germinar, la hace producir y le da pan al hombre. Eso es lo que dice. Muy importante. Fundamento, la palabra es el más grande fundamento que Dios nos ha dejado. Muy importante, y su nombre. Así que, si el agua logra tocar la tierra, hay vida, hay vida. Por eso dice Dios que no volverá atrás, no volverá a subir sin antes primero. Entonces cuando viene la evaporación, el agua vuelve y sube,
y vuelve y cae, vuelve y sube, así para eso están los mares, se evaporan, sube y baja. Ese es el orden que Dios le dio a toda la naturaleza, ciclos de vida. Es muy importante, pero que logre el propósito. ¿Cuál es el caso? Que la mayoría de la iglesia llamada cristiana le decimos Señor al Señor, 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 y la palabra no logra su propósito de regarnos, de hacernos germinar, de llevarnos a producir el fruto, para que la familia coma de ese fruto que sale, de lo que produce esa palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Por eso no comen. Por eso son simplemente iglesias llenas de gente llevando plata, raquíticos, hermanos. Yo lo digo porque yo fui uno de esos raquíticos. ¿Por qué? Porque recibí mucha palabra y estudié mucho, pero no había entendimiento. O sea, el agua no regaba. Y como no regaba, entonces no podía germinar la tierra, ni sacar producto, ni comer de él. Entonces por eso que seguimos comiendo del mundo, filosofías de hombres, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Eso es lo que come la gente. En la mayoría de las iglesias es lo que come, pura doctrina de hombres. Entonces este poder vivificador de la palabra no está al alcance de la gente, porque no queremos que nos moje. Por eso el afán cuando estamos escuchando la palabra, el afán para ir un domingo una horita, los afanes del mundo, los afanes de la vida, lo que hablamos la semana pasada sobre la semilla, cuando viene y entra la palabra, cae por el camino entre los espinos, los problemas, los negocios, las ocupaciones, las novelas, en fin, todo lo que nosotros buscamos, el mundo, el deporte. Más importante que la palabra del Señor, el Señor dice, mi palabra es como el agua, que sin el agua estamos muertos todos, sin excepción. Sin la palabra estamos muertos, y aún con la palabra, aún con el agua en la casa, si no abrimos la canilla, si no tomamos agua, nos morimos. Si no hacemos de comer con el agua, ¿con qué más se va a hacer de comer? Si todo lo que hay en la tierra depende del agua, todo depende del agua. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que entendamos la comparación que Dios hace. Yo nunca había entendido esto así en esta manera, hasta que el Señor me dio este entendimiento y poder ver cómo Él compara un agua que si no nos moja, que si no nos empapa bien, que si no entra, no somos hidratados, nos morimos. No hay alimento, las células no se pueden alimentar, todo es por vía del agua, todo depende del agua en el ser humano y en todo lo que tenga que ver con vegetal y animal, los dos reinos de vida. Entonces, muy importante, hermanos, y dice en el verso 11, así como el agua, que cuando viene, moja la tierra, así, si ustedes se dejan tocar por mi agua, si reciben mi palabra, la que sale de mi boca, dice, así como el agua no volverá arriba vacía. Si nos dejamos que ella nos moje, que la palabra, como dice el Señor Jesucristo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Todo en el mundo es la palabra, y en la vida del ser humano la palabra de Dios. Por eso la compara con el agua. Entonces, muy importante que entendamos estas cosas, entender, no tanta religión. Dice, así como el agua será mi palabra, dice el Señor. La palabra del Señor, al que llamamos Señor, Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, sino que hará lo que yo quiero. O sea, una vez que la palabra vino y la recibimos, la palabra va a hacer algo. En aquel corazón, como la palabra es viva, no es un libro muerto, o sea, un libro muerto. Esta palabra así como está aquí, es una palabra, un libro muerto. Coge vida es cuando la penetra y nos moja, y nos hace germinar, y produce vida en nosotros, vida de Dios. Ahí es cuando la palabra toma vida. Por eso es que es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero. O sea, cuando usted y yo recibimos la palabra, como es viva y como es eficaz, como es espíritu y como es vida, la misma palabra detecta quién la rechaza y quién verdaderamente se goza y quiere ser transformado por ella. Entonces ella viene y lo vivifica. Como decía el salmista, vivifícame en tu palabra es la verdad. Salmo 119. Ensancha mi corazón con tu palabra y correré a agradarte, Señor, Señor, a obedecer tus mandamientos. Palabra. Sino que será, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Señor, ¿a qué la envió la palabra? ¿A qué envió a su Hijo Jesucristo, que es la palabra? ¿A qué es lo que hace la palabra? Nos vivifica, nos limpia, nos redime, nos salva, nos purifica. Todo lo hace la palabra, como el agua, con el ser humano y con las plantas. No volverá, lleva un reporte. De todas maneras lleva un reporte. Hay unos que tomaron de su alimento, que se dejaron hidratar por el agua de la palabra, que la recibieron con gozo, que permaneció esa palabra en sus corazones, lleva un reporte. Y ese reporte es un reporte de vida. O si no, un reporte de condenación, porque la palabra es de dos filos. Es muy importante, hermanos, que nosotros tendamos la palabra del Señor. Muy importante. Así que, si importa cómo oímos la palabra de Dios, del Señor, si importa que le demos lugar al Señor, Señor, en nuestros corazones para poderlo llamar Señor. Si importa lo que oímos, que hay muchas cosas que se escuchan hoy en día. Hay gente que tiene comezón de oír, está escuchando aquí, acá y no saben, y esta es, y después viene, esta no es, y vuelvo a aquella, no saben. Hermano, mucha búsqueda. Pero lo importante es entender la palabra, hermanos. Entender. Si importa lo que entendemos. Si importa entender lo que oímos. Si no entendemos, no hay nada. Si importa, hermanos. Acordémonos cuando el Señor visitó a Marta y a María. Las dos estaban ante su presencia, que eso es lo que hace uno cuando uno va y se congrega. O aquí en este momento, porque es el momento de lo más grande del universo, no es un lugar. Lo que Dios más engrandeció en el universo no es un lugar llamado iglesia. Su nombre y su palabra. Entonces, cuando estamos ante la palabra, estamos ante la presencia del que es la palabra, ante la presencia de Dios. Pero hay unos que oyen pesadamente, hay unos que están ocupados y tienen muchas cosas, pero fueron a congregarse. Aunque para muchos eso es lo más grande del mundo. Pero no hay fruto, no hay vida. Marta estaba ocupada, estaba edificando en otra cosa que en el fundamento de Dios. Llena de ocupaciones, pero ambas estaban ante la presencia del Señor, expuestas a la palabra de Dios. La una oía vagamente, y el Señor dijo de María que ese instante iba a ser recordado por todo ser humano que lea la palabra, porque para María la palabra del Señor era lo más grande. Se dejó bañar por ella, se dejó vivificar por ella, que el Señor tuvo misericordia de Marta. Pero muy importante, ¿será este el caso o el ejemplo de muchos creyentes que oyen pesadamente? Que lo único que tienen es un compromiso con domingos y con ciertos días de la semana para escuchar palabra, pero así como entra, así sale. Pero con todo y eso el Señor les prohíbe llamarlo Señor, Señor. Lo que pasa es que la gente es terca. Dice que el que no haga mi voluntad no me llame Señor, porque no te conozco a pesar de que te congregas.
a pesar de que te mantienen mandando por el celular mensajitos cristianos. No te conozco, eso es lo que dice la Biblia, no te conozco. Y en aquel día, menos, dice la Biblia. Entonces es muy importante. ¿Será este el caso de Marta? Ante la presencia de la palabra de Dios viva, que estaba ahí viva. Lo que le ocurre a la mayoría de la iglesia, que estábamos ante la presencia de la palabra del Señor. Y llegamos a cualquier hora, está la palabra del Señor y está comiendo algo, desayunando, hermano, y espera, ay, verdad que a las 11. Y hay que mandarle, y eso que mandamos recordatorios constantemente, varias veces. Y sin embargo, oyen pesadamente, hay ocupaciones más grandes. Muy terrible. Para mí la palabra no es eso, hermano y hermana, para mí la palabra es todo en mi vida, todo, así como fue para Pablo. Y ese Pablo es simplemente un ejemplo. Las cosas que se escribieron, para nuestro ejemplo se escribieron. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ayuda a pensar como Él, a tener la mente de Cristo. Que Dios nos ayude, que nos sostenga en el tiempo, en su voluntad. Entonces, ¿será este el ejemplo de los que oyen pesadamente, que lo llaman Señor, Señor? Y que el Señor prohíbe que lo llamen Señor, porque Señor conlleva unas tremendas responsabilidades, el llamarlo Señor, para que Él nos llame hijos. Nuevo pacto. Porque tristemente, hermanos, aunque muchos hermanos los llaman Señor, Señor, y tienen acceso a la palabra de Dios en sus vidas, tienen acceso al congregarse, al escuchar palabra, al buscar a un predicador y al otro, pero no hay poder en sus vidas. Eso es contrario a lo que dice Dios de su palabra, que es viva y que es eficaz. Es contrario a lo que dice Pablo. Que Pablo afirmó que el Evangelio era poder de Dios. Tremendo. Poder de Dios. Así que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, pues ese oír automáticamente demanda de que al oír la palabra, que es como el agua, que da vida, que hace germinar, que hace producir y alimenta, nos tenemos que ver coloraditos y bonitos con la palabra, porque la palabra tiene ese poder eterno de Dios, de hacerlo con nosotros. Entonces, el que oye mis palabras y como las oyó y las recibió y produjo fruto, entonces las hace, las obedece, las pone por obra. Os indicaré a quién es semejante, lo que dice el Señor. Entonces, usted puede ver si lo que sigue habla de usted y de mí, o habla más bien de otra persona. Usted y yo lo sabemos, si están hablando desde otra persona, o de usted, o de mí. Semejante es el que oye las palabras de el Señor, el que es Señor. Semejante es al hombre que al edificar una casa, su vida, su hogar, su trabajo, todo usa esos materiales. Dice, cavó y ahondó. Es que Dios, como lo he mencionado antes, hermanos, Dios no es un Dios de la superficie. Dios no se encuentra en esos mensajitos cristianos, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios esto, Dios aquello, Dios es grande. ¿Quién tan grande como Dios? En el carro, en la bicicleta, en la moto. Nadie como Dios. Señor es mi copiloto, etc. Dios es Dios, eso no deberíamos ni hacerlo. No deberíamos ni hacerlo. Yo no lo hago nunca. Nunca, porque a Dios se muestra es con nuestra vida. Como Él dice, cae a la tierra, la moja, la humedece, la riega,
la hace germinar, la hace, o sea, debemos mostrarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y no simplemente con letreritos o cosas. Ay, que eso mucha gente la decía, ay, tan lindo, el Señor me arregló el día, me arregló el día. Me arregló el día. Ese mensajito que me enviaste me arregló el día, sí, me lo arregló. O sea, estoy siendo más obediente. Le estoy pidiendo al Señor, me estoy arrepintiendo de todo lo que he hecho. O me arregló el día para la tristeza que tengo, que después vendrán otras. Entonces hay que estar enviando mensajitos para que la animen. Hermano, eso no es la Biblia. La Biblia es poder de Dios para vivificar, para transformar, una metamorfosis en nuestras vidas, para que traiga vida en nuestra vida, vida en nuestro hogar, vida en nuestros hijos, vida donde vayamos. No dice que la paz que Dios da nos la da a nosotros, y esa paz donde nosotros vamos la dejamos, porque hay un poder sobrenatural. No es simplemente cuando decimos la paz sea contigo. No, hay un poder sobrenatural en la palabra de paz. Entonces, semejante a aquel que oye la palabra del Señor y la obedece, la pone por obra, semejante es al hombre que al edificar la casa cavó y ahondó. Ahondó, cavó y ahondó. Es que a Dios no lo encontramos, mire, y hasta que encontró la roca. Pero ¿cómo la encontró? En la superficie, en mensajitos, en prediquitas. No, cavando y ahondando individualmente. A cada uno nos toca la cruz para poder cavar y ahondar. Sin cruz es imposible cavar y ahondar, hermanos. Esta palabra no es para todo el mundo, hermanos. Gente que rechaza esto, pero esto es una verdad total, porque necesita entendimiento para poder ver lo mal que estamos, la religión que llevamos. Muy importante. Cavó y ahondó, dice el Señor. ¿Y qué encontró? La roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. O sea que Cristo, Dios, el Espíritu, están en las profundidades. Ojo, no en la superficie. Hay gente que se conforma con ir y escuchar un sermón y ir para la casa y mensajitos y música cristiana. Es que música cristiana. ¿Qué música cristiana, hermanos? Si lo que le cantaba David era la palabra de Dios a Dios, porque la palabra es la que engrandece a Dios. Y él dice que le demos la gloria que es debida, y la gloria que es debida solamente la encontramos conociendo la palabra y lo que dice la palabra de Dios. Toda la grandeza de Dios está expuesta en la palabra. Lo que pasa es que para eso hay que cavar y hay que ahondar, hay que tener intimidad, hay que estar dispuesto a decirle: Señor, mira mira el pecado que hay en mi vida, mira la mancha que hay en mi corazón, Señor. Si estoy andando, Señor, por caminos tenebrosos, caminos de pecado, Señor, muéstrame, confróntame, Señor, ayúdame, muéstrame mi pecado, Señor. Y si hay pecado en mi vida, muy importante, hermanos. Entonces, Dios es el Dios de las profundidades. No esperemos encontrar a Dios en sermoncitos, hermanos. Esto nos toca a cada uno individualmente cavar y ahondar. No es suficiente con que el que estudia cabe y ahonde y nos dé el entendimiento. No. Para vivirlo hay que vivir a Cristo, y a Cristo únicamente lo encontramos cavando y ahondando. Hay vida, y lo dice. Semejantes al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Dónde? En la profundidad, en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, Dios. Es muy importante, hermanos. O si no, no vamos a poder edificar. Aunque lo llamemos Señor, Señor, no podemos edificar en un fundamento firme, eterno. Para que cuando vengan las situaciones, cuando vengan los problemas, cuando venga la inundación, cuando se levante el río con ímpetu y pegue contra nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, esa casa, no se mueva, sino que permanezca. No se mueva. Muy importante, hermanos, porque hay un ejemplo que yo veía en unas caricaturas de niños muy preciosa, muy linda, pues con un mensaje muy tremendo, de unos marranitos que edificaron sus casitas, y el uno la edificó en paja, y vino el lobo, sopló y se fue. El otro la edificó en otro material así parecido, y sopló y se fue. Y el otro la edificó en la roca, y sopló y casi se ahoga el lobo. No pudo. Así es lo que nos dice el Señor. Edificar firmemente, y la roca es Cristo, y la roca es su palabra.
hermano, y esa fue la que Él engrandeció sobre todas las cosas del universo. No pegados con mandamientos, palabras de hombres, hermano, filosofías de hombres, doctrinas de hombres, no la palabra de Dios. Entonces, ¿y por qué no cayó? A pesar de que el río pegó, a pesar de que vinieron los problemas, a pesar de que se levantaron las cosas terribles, ¿por qué no cayó? Porque dice aquí, porque estaba fundada sobre la roca, la palabra. Muy importante, hermanos, muy importante. Yo creo que por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo aquí. Parece que ha sido preciosa la reflexión y precioso lo que el Señor nos muestra. El mismo Dios mismo, el creador del universo mismo, comparando su preciosa palabra con el agua. Pero cuando el agua se le permite que moje, cuando el agua no simplemente está en un carro tanque, sino regando el jardín, regando los cultivos, para que eso le dé vida a esos cultivos, saque producción y nos dé alimento a todos y nos mantenga con vida. Eso es lo que hace la palabra. Pero esa palabra, también como el agua, cae del cielo, pero no de arriba de la que Dios la formó, no, cae de la boca de Dios, viene del corazón de Dios. Hermano, la palabra viene del corazón de Dios a nuestras vidas. Y es importante que esa palabra penetre y nos humedezca. Hermano, nos riegue por dentro. Coja cada célula de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, y la moje y la riegue. Y tiene poder vivificador, es vivo, es eficaz, es espíritu y es vida. Hermano, y entonces haga lo que hace el agua, que le da vida primero que todo a una cosa que está muerta, la tierra muerta, y de ahí la hace germinar, o sea, comienza a producir vida, y de ahí saca producto, se ve el fruto, y entonces pan no solamente para uno, sino ese fruto, que coma la esposa de ese fruto que está saliendo a través de la obra vivificadora de la palabra en las personas. Coma la esposa, coman los hijos, coma la gente de donde vayamos. Hermano, eso es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Qué importante es entender, no simplemente oír la palabra de Dios, entendimiento. Así que, qué bendición, hermanos, poder entender lo que nos habla el Señor a través de su bendita, preciosa y eterna palabra. Muy importante, porque yo me he dedicado a buscar entendimiento, entender y aplicar y vivir, hermanos. Y tenemos ejemplos por montones, tenemos a Pablo, a Pedro, cada uno de ellos, para vivir a Cristo. Así que, qué bendición, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Sabe que estamos orando los unos por los otros, hermanos. Mil gracias por sus oraciones. Estamos orando por cada uno de ustedes también, por sus hogares, por su trabajo, por su salud, por su vida. Porque la oración, Dios respalda la oración, Él mismo nos dice que oremos. Así que mil gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias por las oraciones para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y para las que nosotros hacemos por cada uno, hermanos. Así que lo más importante de este mundo es la palabra de Dios, hermano. Lo más importante del universo es la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Más importante que nuestra vida, que nuestros hijos, que el mundo, que las propiedades, que las cosas. Más importante que todo es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Por eso el Señor dice, primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios está cimentado en su constitución, que no es otra cosa que su bendita, eterna, preciosa palabra. Así que amemos la palabra, hermanos, deseemos la palabra, pidámosle al Señor que nos enamore de su palabra, que nos enamore de su palabra para poder tener entendimiento de ella, y no simplemente ser oidores que queremos conocer más y más y más, y a ver qué hay hoy. No, hermano, a mí no me interesa eso para nada, para nada. Ojalá que el Señor en el tiempo me ayude a tener un grupo de personas, hermano, que amen la palabra, que deseen la palabra, que amen y deseen a Dios. Eso sería el gozo de mi corazón. Hermanos, gente, que hay mucho, demasiado que el Señor ha venido dando
entendimiento, hermanos. Así que bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sigámonos esforzando y orando, hermano, para que el Señor aparee las cosas. Y en el tiempo del Señor que se pueda, que podamos, hermano, poder, si Dios lo permite, congregarnos. Así que mientras tanto, seguir confiando en el Señor. Comparta la palabra, hermanos. Palabra de vida. Comparta la palabra, porque necesitamos que Dios nos siga abriendo el entendimiento, porque hemos estado con los oídos tapados, hermanos. Mucha religión, y lo seguimos llamando Señor, Señor, a pesar de que no hacemos lo que Él nos dice. Así que sí es importante cómo oímos, sí es importante lo que oímos, y sí es importante entender lo que el Señor nos dice. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te doy gracias por el entendimiento que nos vienes dando. Te doy gracias, Señor, por tu palabra preciosa que se viene revelando a nuestras vidas. Señor, te pido que a tu pueblo, Señor, aquí y en todo lugar, Señor, nos des entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, capacítanos para amar tu palabra, capacítanos para obedecer tu palabra, capacítanos para entender tu palabra, para poderte dar la gloria que es debida a tu nombre, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén. La paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.